Me dejó cuando supe que estaba esperando gemelos. Se marchó como quien cierra una puerta sin mirar atrás, con prisas, con excusas que sonaban a final, con la promesa vacía de que volvería cuando todo se calmase. 15 años después, apareció en mi pueblo con las manos vacías, o eso decía él, y pidiendo perdón. Pero no creas que esto es una historia de reconciliación fácil. Es la narración de lo que he tenido que reconstruir piedra a piedra y de la decisión que ahora se me plantea en plena luz, delante de todo el mundo. Mi nombre es Valentina. Cuando supe que iba a ser madre, no hubo un instante de duda. Los niños eran mi vida antes de tenerlos, y lo son ahora que han dejado de ser aquellos bebés que hacía dormir con la canción que me inventé. Pero la noticia del embarazo no fue un puente compartido, fue un precipicio al que me empujaron. Él dijo que no estaba preparado, que necesitaba tiempo. Yo entendí que se marchaba. Lo que no supe entonces, lo que he descubierto con los años y con las pruebas en la mano, es que su marcha no fue un accidente de vida, sino una elección que favoreció a otros. El primer golpe fue escuchar desde la camilla de aquella sala de visitas la voz de su madre intentando convencerme de que me lo tomase con calma, que las cosas entre ellos se arreglaban en su tiempo. Me dijeron, mirándome como si fuera yo la que tenía que moderar el daño, que me fuera a casa, que saliera adelante. Y me fui, con 2 rayas en el test y un mundo entero que no sabía cómo organizar. Los primeros meses fueron una cadena de pequeñas catástrofes. Náuseas en los autobuses, jornadas interminables en una lavandería que había empezado a absorber mi vida, noches atendiendo llamadas de emergencia de clientes mientras mi tripa crecía lenta y obstinada. Había algo terrible en la sensación de que la ciudad seguía girando ajena a mi alarma interna. Me acostaba y me despertaba con ese vacío que deja una ausencia. El silencio donde tendría que haber habido una voz, un cobijo, alguien que distribuyera la carga. Nací una madre sola por necesidad, no por orgullo. Parí a los gemelos en un hospital de barriada, con las manos encallecidas de trabajar y los ojos hinchados de no dormir. Recuerdo el olor a pañales y a jabón neutro, el llanto simultáneo de 2 bebés que no conocían otra música que la que yo les daba. Les puse nombres con cuidado, como quien escribe una promesa. Mateo y Clara. Mateo era piel de sol, un niño que desde bebé buscaba el mundo con curiosidad. Clara tenía una ceja que se fruncía cuando algo no le cuadraba, como heredando mi sospecha ante las injusticias. Aquel primer año fue una lección de resistencia. Turnos, trabajos temporales, noches en vela. Me convertí en una experta en estirar el poco dinero que entraba y en encontrar soluciones donde parecía que no las había. Los vecinos me ayudaban con lo imprescindible. Alguien dejaba un estropajo cuando hacía falta. Otra señora compartía un trozo de pan. El barrio, al final, fue una red que me sostuvo cuando mi propia familia política dijo que tomaría una decisión responsable por su hijo y desapareció. Con el tiempo, la rabia se fue haciendo práctica. No me limité a lamentarme. Estudié, saqué horas para formarme, pedí préstamos pequeños, monté una tienda online de tejidos y arreglos que con el sudor de las noches y la constancia del día se convirtió en algo más que un ingreso. Fue mi bandera. Compré mi casa con hipoteca y trabajo. No fue una casa ostentosa, era una casa digna, con la cocina donde los gemelos aprendieron a freír un huevo y una ventana por la que entraba la luz del atardecer. Cada azulejo, cada facturita pagada era una respuesta muda a la ausencia de aquel hombre. No te voy a engañar, hubo momentos en los que quise que volviera, no por lo que hubiera tenido que darme, eso me repugnaba, sino porque quería que supiera lo que había perdido. Quería que viera a sus hijos crecer y que supiera que su cobardía había dejado cicatrices, no solo en mí, sino en 2 pequeñas personas que merecían algo más que excusas. Pero más que la venganza, lo que maduró en mí fue la necesidad de verdad. Quería respuestas y una reparación que no era solo económica, sino moral. Los años me enseñaron a juntar pruebas como quien recoge piedras para construir un muro. Mensajes viejos, fotografías que él había guardado en algún cajón y que reaparecían con fechas que probaban que sabía del embarazo. Facturas de cosas que supuestamente se habían comprado para el bebé, pero que nunca llegaron a nuestras manos. Notas de conversaciones en las que su entorno eligió el beneficio propio.
No invento delitos, no digo que hubiera maldad en todos los gestos, pero sí puedo afirmar que hubo decisiones que nos dejaron fuera del mapa y que a él le abrieron puertas que a nosotros nos cerraron. Hubo una señora del barrio, doña Remedios, que me dijo una vez con la mirada de quien conoce el pueblo entero: o se vuelve o no vuelve, hija, pero si viene te deberías preparar. No entendí del todo su advertencia hasta que pasaron los años y las piezas empezaron a encajar. Crecí con la convicción de que la evidencia era mi mejor aliada. No quería que la sangre hirviera sin control, quería que la verdad saliera y que fuera tan clara que nadie pudiera cuestionarla. El primer indicio real de que algo iba a cambiar llegó hace unos meses. Un mensaje anónimo en un grupo de WhatsApp del pueblo. «Ha vuelto por su vieja casa», decía. Pensé que era una broma. Luego una vecina publicó una foto en la que se veían coches nuevos en la calle principal y en una terraza a un hombre que podría ser él. Mi corazón dio un vuelco y a la vez se puso firme. No era un regreso romántico, era una oportunidad para ajustar cuentas con la verdad. Empecé a moverme con cautela. No soy de las que actúan por impulso. Convencí a Federico, mi hermano pequeño, que siempre fue práctico y algo temeroso, de que me ayudara a investigar. La sala se llenó de murmullos cuando entré. Los gemelos estaban allí, ahora adolescentes, con esa mezcla de orgullo y recelo de quienes han visto a su madre transformarse en un baluarte. Mateo tenía esa sonrisa franca que lo ha hecho amigo de todo el barrio. Clara, con su ceja de justicia marca de fábrica, se plantó a mi lado como si toda mi lucha fuera también la suya. Sus miradas decían: «Hazlo por nosotros, pero hazlo como tú sabes». Saqué el primer documento, una carta que encontré guardada en un cajón de la casa donde vivió con su madre antes de irse. En esa carta él hablaba de planes y promesas con una claridad que dolía. No he querido jamás usar los documentos para martirizar. Los guardé para que la verdad no fuera discutible. Reproduje después un audio que grabé hace años sin su consentimiento. Lo hice por miedo a que, si se perdía, nadie creería mi versión. Donde lo escuchaba disculpándose con su madre por haber decidido marcharse. La sala quedó en silencio al escucharlo. Una voz que hoy pedía perdón por lo que había hecho, pero que, en ese mensaje, justificaba su partida con palabras que dejaban a nuestros hijos fuera del mapa emocional. Y entonces fue cuando lo vi, mirándome con algo que pretendía ser humildad. Se acercó al centro de la sala, con la boca apretada, las manos clavadas una en la otra como quien busca calor en el roce. «Valentina», dijo, y su voz se partió en un hilo. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó. Vengo a pedirte perdón. Lo siento, de verdad. He perdido tantos años». En ese instante, todo lo que había planificado pareció tambalear. La evidencia, los testimonios, mi propia decisión sobre si perdonar o exigir reparación. Su voz, cargada de un arrepentimiento que podía ser sincero o calculado, golpeó cualquier manera organizada de sentir. Porque el perdón no es una palabra que se pronuncia en voz alta y ya. Es algo que pesa, que exige consecuencias, que a veces significa aceptar y otras veces significa proteger a los tuyos de una nueva ilusión. La gente empezó a murmurar. Algunos mostraban simpatía, otros desaprobación. Federico, que hasta entonces había estado en silencio junto a la puerta, apretó los puños. Era la primera vez que veía a mi hermano tan cerca de romper su coraza. «No te entendemos ahora», dijo alguien desde el fondo. Otro vecino preguntó si había pensado en los hijos. Yo lo miraba y veía, detrás de ese hombre que pedía perdón, a la persona que había decidido alejarse. Antes de que su discurso continuara, pedí silencio. Había algo que no podía permitir, que su petición quedara flotando sin pruebas ni nombres concretos. Dejé que la sala tomara aire. Saqué el sobre que había preparado con las fotos de la época del embarazo, con fechas, con los nombres escritos de puño y letra. Puse sobre la mesa el extracto de mensaje, sin números que vulneraran la privacidad de nadie, donde se leía claramente un «no puedo» y un «ahora no». Tenía también la grabación de una conversación que no esperaba reproducir en público, pero sabía que si no la ponía, nadie más quizá lo haría. Si su perdón era genuino, que lo fuera con fundamentos y responsabilidad, sino que el pueblo supiera por qué habíamos resistido. Había una tensión en el aire que casi se podía cortar. Él, en ese momento, alzó la vista y me miró con una mezcla de súplica y miedo. «Valentina», dijo de nuevo, «por favor, dame una oportunidad para explicar. He pagado un precio, he vivido con remordimientos. Dejémoslo en eso, por favor». A mi alrededor los rostros se movían entre el asombro y la expectación. Algunos se acercaban para ver de cerca la documentación, otros guardaban silencio, como esperando el siguiente acto. En ese instante supe que no bastaba con una explicación.
Si quería hablar de oportunidad, tendría que ser una oportunidad que incluyera asumir lo que no había asumido durante 15 años. No iba a aceptar que sus palabras sustituyeran hechos. «Espera», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me había sentido en meses. «Si vas a hablar de oportunidad, vas a escuchar lo que nunca quisiste oír. Y la gente que estuvo ahí va a decir lo que vio. No quiero que esto termine en frases bonitas. Quiero hechos, quiero responsabilidades». Mi demanda fue como un golpe seco en la sala. El murmullo se hizo más intenso, pero también más claro. La comunidad ya no iba a ser pasiva. Él se quedó unos segundos sin saber qué decir. Su mano tembló y por un momento vi en su rostro la posibilidad de que todo aquello fuera una farsa para limpiar su conciencia. Entonces Mónica, la que ahora parecía su compañera, susurró algo a su oído, como quien le recordaba la línea que tenía preparada. «Dilo, que suene sincero». Pero su disculpa no pareció más que un guión recitado. Lo siguiente que ocurrió fue algo que yo había planeado con cautela, y aún así me sorprendió la potencia del efecto. Pedí reproducir una grabación más antigua, una conversación donde se le oía hablando de planes y donde se reconocía su responsabilidad en mi situación. No era un montaje, era una pieza de la realidad que él no podía negar. Cuando la voz salió del altavoz, se produjo un silencio absoluto. La sala se partió en dos, los que querían creer en su arrepentimiento inmediato y los que, como yo, necesitaban pruebas tangibles de que, además de palabras, vendrían actos. Él cerró los ojos. Cuando la grabación terminó, por un minuto nadie habló. Aquel silencio dejó al descubierto la fragilidad de su pedido de perdón. Si pedía perdón, debía enfrentarse a lo que significaba: reparar, explicar, asumir. No era una petición que se resolviera con un «lo siento». Era una enmienda que tenía que verse en acciones. Necesitábamos claridad sobre dónde estuvo todo este tiempo, sobre las decisiones que beneficiaban a terceros mientras nosotros éramos invisibles. En ese punto, la voz de Clara rompió el sigilo. «Papá», dijo con esa mezcla de resentimiento y curiosidad que solo los hijos pueden tener ante un progenitor ausente. «¿Por qué no viniste cuando nos necesitabas? ¿Por qué no me buscaste cuando tenía fiebre y tú estabas a 2 barrios? ¿Por qué nunca nos buscaste?», fue la pregunta que yo había querido que alguien le hiciera en voz alta. Él tragó saliva, y por una fracción de segundo vi que su piel reconocía la gravedad. Se acercó a ella despacio, como si temiera que su presencia física desconcertara más todavía. «Clara, Mateo, sé que no tengo derecho a pedir nada», empezó, y fue entonces cuando, con su voz hecha trapo, dijo exactamente lo que el título de esta historia promete: «Vengo a pediros perdón». Pero la frase quedó flotando, sin terminar de llenar el espacio de la responsabilidad que le correspondía. Y aquí estoy ahora, en ese momento que te cuento en primera persona, con la sala expectante, con mi hermano al borde de una metedura de pata o de un gesto protector, con los vecinos que han visto mi lucha a lo largo de los años y con 2 adolescentes que miran a su progenitor con esa crueldad inocente de quien aún no ha decidido si perdona. Él me ha pedido perdón delante de todos. Tiene su voz rota, sus ojos húmedos y una mujer a su lado que le soporta el gesto como quien sostiene a un actor después del acto. Pero pedir perdón es solo una parte de la escena. Lo que falta es la pregunta que ahora se cierne en el aire y que voy a responder con calma. ¿Qué hago con ese perdón? Antes de que tomes partido o te pongas a imaginar un final, quiero que entiendas algo esencial. No soy una víctima que espera a que la piedad la arregle. No busco una escena de compasión y olvido. Estoy aquí para que se haga justicia moral, para que mis hijos recuperen la dignidad que les fue negada y para que los responsables comprendan que las palabras no bastan. Si él realmente quiere enmendar, deberá hacerlo con hechos medibles y públicos, no con discursos en una plaza. Me voy a detener aquí, porque en el próximo paso decidiré si reproduzco una grabación que puede derrumbar la versión amable que nos ofrece o si lo dejo hablar y poner su alma al frente de la comunidad. Tengo en la mano documentos que enlazan nombres, fechas y decisiones. Tengo testigos que firman lo que vieron. Tengo el alivio y el peso de 15 años que no se van con una disculpa.
Pero también tengo el corazón que me pide prudencia, porque no todo lo humano se resuelve con ajuste social inmediato. Y mientras lo pienso, te diré algo. Si te enganchan este tipo de historias y quieres más relatos reales con giros emocionales, suscríbete. La plaza se ha quedado contenida en un gesto. Él espera. Clara cruza los brazos. Mateo mira como quien vigila el horizonte. Federico está quieto pero decidido. Puedo sentir el rumor de la comunidad que ya no es neutral. Y sé que lo que ocurra en los próximos minutos no solo afectará a nuestros nombres, sino a la manera en que este pueblo trata a quienes luchan solos. Todavía no te cuento todo. Aún está la grabación que podría cambiarlo todo, la carta que guarda un nombre que nadie esperaba, y una decisión, la mía, que pesará más que su arrepentimiento. Antes de seguir, pregúntate, ¿perdonarías a alguien que te abandonó cuando estabas embarazada de gemelos si se presenta 15 años después pidiendo perdón? ¿Le darías una segunda oportunidad sin pruebas o exigirías que su explicación venga acompañada de actos? Tu respuesta me importa, porque en la siguiente parte voy a poner encima de la mesa la evidencia que no se puede negar, y voy a tomar una decisión que marcará el rumbo de mis hijos. Coméntamelo, cuéntame desde qué ciudad me escuchas, y sobre todo, ¿qué harías tú si te pusieras en mi lugar? Puse la mano sobre la mesa como quien ancla un barco. La sala entero pareció sostenerse en esa presión breve, mi dedo sobre el sobre, mi voz a punto de ordenar que saliera a la luz lo que algunos esperaban enterrado. Encendí el pequeño altavoz que había traído, y sin emoción teatral dije, ahora escucharemos la verdad, y luego hablaremos de responsabilidades. No quise dramatismos, quería que las cosas ocurrieran con la frialdad de los hechos. La grabación empezó con un ruido de fondo casero, vasos, pasos, la voz de una mujer que preguntaba por él. Luego apareció su tono, más joven, más despreocupado, hablando con claridad de no poder hacerse cargo ahora y de que la inversión familiar tenía prioridad. No era solo la voz de un hombre que se iba, era la voz de alguien que relativizaba responsabilidades, que hablaba de su ausencia como si fuera un contratiempo. Cuando escuché eso otra vez, no sentí venganza, sentí el peso de la decepción acumulada, ese que se pega al cuerpo y tarda en salir. Mónica intentó levantarse, a punto de corregir la escena con su versión, pero la vecindad ya no cedía en teatro. La delegada, mujer de voz segura que había ayudado a organizarlo todo, se inclinó hacia el micrófono y pidió que también se proyectaran las fotografías y los extractos de cuentas que habíamos recopilado. A medida que las imágenes se sucedían, facturas con fechas, capturas de mensajes con fragmentos editados para no vulnerar datos ajenos y fotos de su nueva vida que contrastaban con la austeridad de la nuestra, la atmósfera cambió de expectación a consternación. Había una foto que había sido determinante para mí, él de pie, en una terraza con vistas a una ciudad que no era la nuestra, con un móvil en la mano y una expresión desinteresada. Al lado, otra imagen mostraba a doña Estela recibiendo aires de prosperidad, un coche que, según documentos que habíamos conseguido, había sido adquirido con dinero cuya procedencia no cuadraba con lo que nos había llegado en su momento. No dije, esto es un robo. Dije, mirad lo obvio, porque no quería que la gente pensara que buscábamos ajusticiar con palabras que no pudieran sostenerse. Entonces algo ocurrió que nadie esperaba. Federico se levantó. Lo vi en la esquina, con la mandíbula apretada, con esa mezcla de culpa y decisión que solo se contempla cuando alguien decide cruzar un umbral propio. No fue un gesto retórico, fue la primera señal visible de su cambio. Caminó entre las sillas, se plantó frente a la gente y en voz clara relató lo que él había sabido y lo que había callado. Habló de cómo, siendo joven, había aceptado explicaciones fáciles para no entrar en conflicto con la familia. Cómo había buscado no implicarse. Y cómo con los años, la vergüenza de su inacción le había comido la voluntad. Su confesión fue corta pero brutal por honesta. Yo no estuve a la altura, dijo. Vi cómo se iban nuestras posibilidades y me quedé quieto. Señoras, señores, me equivoqué. Pero estoy aquí para enmendar. Hubo un suspiro colectivo, como quien admite que la historia no se reduce a un solo culpable. Federico no se coló en escena para robar protagonismo. Lo hizo para poner la cara, y para ofrecerse a reparar su parte, tal y como lo había prometido en voz baja meses antes, cuando le había pedido que me ayudara a organizar las pruebas. La confesión de mi hermano fue una pieza inesperada que cambió la dinámica.
Dejó claro que no todo era un drama entre dos personas, sino un entramado de decisiones donde varios habían preferido el beneficio a la responsabilidad. Y eso permitió a la comunidad comprender que la reparación no sería solo hacia mí, sería hacia mis hijos, hacia la dignidad que nos habían quitado. El hombre que había venido a pedir perdón bajó la cabeza. Se notaba la incomodidad de quien se ha visto despojado de su narrativa limpia. Se acercó a Federico como buscando un aliado. Pero Federico ya no era el chico que miraba desde la barrera. Lo miró con una mezcla de reproche y dureza. Si vas a hablar de oportunidad, le dijo, háblalo con hechos, no con palabras que suenan bien cuando te conviene. La frase cundió entre los presentes. Ya no era solo mi exigencia, era la exigencia de quien había acompañado mi lucha desde la infancia. Mónica, con la máscara a medio caer, intentó interponer un discurso lacrimógeno. Nosotros hemos sufrido también, murmuró. Fue tan rápido e inequívoco como una defensa aprendida. Doña Estela parecía esperar que alguien tapara el boquete con compasión ajena. Pero la sala no estaba para conmiseraciones. La gente quería claridad, no relatos exculpatorios. Entonces proyecté el documento que yo misma pensaba que sería el definitivo. Un extracto de unas transferencias donde figuraban cantidades que claramente podían haber servido para manutención o compra de equipamiento infantil, y que por fechas coincidían con compras ostentosas realizadas por la familia de él. No afirmé fraude, no enumeré cargos, simplemente puse los hechos a la vista. La idea era que, si alguien quería interpretar esos movimientos como mala planificación, que lo hiciera públicamente. Pero la interpretación que la mayoría ofreció fue otra. No fue mala planificación, fue despreocupación por quienes quedaban en la orilla. Se produjo un murmullo de indignación. La presencia del enfermero del ambulatorio, que se acercó y confirmó que había visto a mi hijo Mateo con fiebre y que yo había ido sola a pedir ayuda, le dio aún más vértigo a sus excusas. Yo hice lo que pude, dije, sin melodrama, solo con la exactitud de quien relata los hechos. Crié 2 niñas solas y pagué cada factura de esa casa. He trabajado y he pedido ayuda al barrio, no a ustedes. La frase fue como asentar una moneda. El valor era indiscutible. La comunidad no dictaminó una pena, porque no es competente para eso. Pero emitió un veredicto moral que en nuestro pueblo pesa en la vida diaria: la desconfianza social. Mónica notó primero la frialdad en la mirada de las clientas que habían comprado en su tienda y que ahora preferían dar la espalda. Doña Estela sufrió la retirada de saludos y la distancia evidente en la plaza. No deseé aquella humillación, no la provoqué con malas intenciones, pero tampoco me arrepentí de haber pedido que la verdad saliera a la luz. Cuando la sociedad ya no tolera la indiferencia, las relaciones cambian, y cambiar es la forma más humana de exigir responsabilidad. El hombre pidió volver a hablar. Parecía que sus pasos eran menos firmes ahora, con la máscara rota por la evidencia. Se acercó a mí de forma tímida, con la mirada despojada de arrogancia. «Valentina, te lo pido por favor», dijo. «Nos hemos equivocado, y quiero arreglarlo. Dime qué puedo hacer para reparar». En ese momento, todos esperaban la reacción que iba a definir la escena. Yo podía romper en una venganza ruidosa, o podía poner en pie una petición que obligara a la responsabilidad. Respiré y hablé con la calma de quien sabe que la justicia no es para exhibir, sino para restituir. «No vengo a destruirte», respondí. «Vengo a que reconozcas lo que hiciste, y a que lo repares públicamente. No te pido que borres el pasado, te pido que asumas tu parte en el presente y en el futuro. Exijo una disculpa pública, registrada, que diga qué ocurrió, que reconozca que tus decisiones nos afectaron, y que te comprometas a participar en medidas concretas de reparación, económicas y de presencia, que beneficien a mis hijos». Cuando pronuncié la palabra concreto, miré a la delegada, que asintió como si supiera que tenía que encauzar aquello por vías sociales antes que por la vía de la rabia. Hablar de medidas concretas fue deliberado. No quería un acto simbólico vacío. Exigí transparencia, que se reconociera el dinero que había faltado, que se estableciera un acuerdo de contribución que no fuera una limosna disfrazada, y que incluyera la presencia del padre en la vida de los chicos en términos definidos, no para recuperar privilegios a su conveniencia, sino para ofrecer a Mateo y Clara la posibilidad de decidir qué vínculo desean tener con él. Dejo claro que no impuse una reconciliación forzada, pedí condiciones que protegieran a mis hijos.
Su primera reacción fue de incredulidad. No tengo tanto dinero, dijo, y no creo que sea el único responsable. Eso iba a abrir un debate que no quería convertir en un culebrón. La comunidad, sin embargo, no se dejó manipular. Vecinos que conocían las fechas y los movimientos apoyaron mi descripción de los hechos. Si hay ganas de arreglar, se arregla, dijo la delegada. Si hay buena voluntad, se ponen las cuentas y se pacta un compromiso público. Fue la voz de la comunidad la que terminó de marcar el camino. No absolución, no linchamiento, sino exigencia de reparación y verdad. Ante esa presión, la primera reacción del hombre fue de ofrecimiento a medias. Ofreció algo de dinero como gesto y una conversación con los hijos. Rechacé lo primero como insuficiente y puse condiciones a lo segundo. Si quieres ver a tus hijos, dije, se hará en un entorno acordado, con fechas y objetivos claros, y con la mediación de personas que velen por su bienestar. No acepto encuentros que sirvan para lavar conciencias. La firmeza en esa frase fue algo que había trabajado durante años. No quería que la ternura fuera usada como cortina de humo. Aquella noche no hubo abrazos. Hubo en cambio un acuerdo básico. Él firmó, delante de testigos, un compromiso de reconocimiento y se pactó que se discutirían las formas de reparación en una reunión subsecuente en la delegación vecinal. No firmó una hipoteca que redimiera 15 años de abandono. Firmó algo más potente a corto plazo, la admisión pública de responsabilidad y la oferta a negociar medidas. Era poco, pero era un avance, y yo lo acepté como tal, porque luego de mucho tiempo aprendí a valorar los pasos reales. A partir de ese día, la vida se reordenó. La comunidad que había presenciado la escena dejó de ser un espectador pasivo. Vecinas ofrecieron empleos temporales a Mónica para que se viera en la necesidad de demostrar arrepentimiento sincero con trabajo real. Pequeñas empresas que antes habían comprado a la tienda de doña Estela decidieron suspender su trato hasta que se aclarara la situación. No celebré esas decisiones, fueron la consecuencia natural de una exposición. La justicia social existe en la medida en que la vida en común impone límites a la impunidad. Federico protagonizó la transformación más bonita y dolorosa. Empezó a acompañarme en gestiones, a llevar a los niños a clases extraescolares cuando yo trabajaba, a arreglar desperfectos en la casa que yo posponía. A veces le veía llegar y me cuestionaba si su redención era para mí o para lavar su culpa. Pero con el paso de las semanas su constancia no fue una máscara. Era un deber musulmán de quien quiere recomponer el tejido familiar. En algunos momentos, Federico me contó episodios de su juventud en los que había preferido la tranquilidad antes que el riesgo, y que ahora, al mirar a mis hijos, comprendía que su silencio también me había herido. No esperé que pagara por ello, pero su trabajo cotidiano fue una forma de restitución simbólica que nos ayudó a sanar. En la reunión vecinal posterior, con la delegada presente y con testigos que corroboraban las fechas y los hechos, se acordó un plan. Reconocimiento público por parte del hombre, un compromiso de contribuir mensualmente a gastos extraordinarios de los chicos, no como limosna, sino como cuota responsable, y la mediación para que las visitas, si ocurrieran, se hicieran en contextos protectores. Evité hablar de penas, de cárcel o de procesos, porque no buscaba venganza, buscaba la dignidad para mis hijos. El hombre firmó su compromiso, y aunque la cantidad no era gran cosa ante lo perdido, el gesto público quedó registrado en actas de la delegación. No voy a decir que fue justo en términos absolutos. Fue suficiente para empezar a hacer visible la responsabilidad. Con el paso de los meses, algunas cosas cambiaron de forma palpable. Mónica tuvo que enfrentarse a la pérdida de clientela y por primera vez a las conversaciones incómodas en la puerta de su tienda. Doña Estela perdió saludos y cafés en la plaza. No celebré esas pérdidas, pero tampoco me conmovió ver que la indiferencia social tenía un precio. La comunidad, consciente ahora de que nadie es invisible, empezó a mirar con mayor atención las señales de abandono y a reaccionar cuando detectaba negligencias. Los gemelos, por su parte, fueron el centro de la reconstrucción. Mateo encontró un grupo de amigos que lo querían por quien era. Estudió y empezó a ayudarme en la tienda online, aprendiendo a enviar pedidos y hablar con clientes. Clara, que había crecido con esa ceja inquisitiva, empezó a interesarse en derecho y en cómo defender a quienes no tienen voz. Les expliqué cada paso con honestidad, sin dramatismos innecesarios. Les dije la verdad, que su padre había vuelto y había pedido perdón, que la comunidad lo había escuchado y que yo había exigido responsabilidades. Les dije también que su sentir era legítimo. Podían perdonar, podrían no hacerlo, o podrían hacerlo a su tiempo y en sus condiciones. Hubo momentos delicados.
Mateo, en un arrebato adolescente, se acercó al hombre en una de las reuniones mediadas y le clavó un reproche corto. «Me fallaste». No hubo violencia, hubo una frase que resonó con la fruta madura del dolor. El padre bajó la cabeza y se limitó a decir que había fallado, que lo lamentaba. La palabra lamento no borró nada, pero fue el inicio de un recorrido que, si continuaba, tendría que ser con paciencia y constancia. No prometí a los niños un abrazo como condición de su sanación, les prometí tiempo, apoyo y la posibilidad de decidir. Al cabo de un año, las cosas ya tenían una nueva pauta. El hombre cumplió con ciertos pagos y con una asistencia limitada y supervisada a eventos familiares. Cumplió en parte y falló en otras. Hubo días en que pensé que el compromiso era una coartada, y otros en los que vi que, aunque a regañadientes, había una voluntad de responsabilidad. No voy a adornar lo que fue. Hubo retrocesos, excusas y momentos en los que la comunidad tuvo que recordarle sus compromisos. Pero el hecho de que hubiera un registro público y testigos hizo la diferencia. La reparación dejó de ser un asunto privado y pasó a ser una cuestión de vida colectiva. La verdadera reparación, sin embargo, no fue solo económica ni simbólica, fue la restitución de la dignidad de mis padres, porque la herida inicial trajo consigo la humillación a corto plazo de toda mi familia, y la transformación de Federico en alguien que ahora se planta en la vida con firmeza protectora. Don Ernesto y doña Carmen, mis padres, que habían sufrido el desaire y la explotación por parte de la familia de él en aquellos años, recuperaron poco a poco su espacio en el pueblo. La gente, al ver cómo había hablado mi hermano y cómo había resistido yo, los trató con la cortesía que merecía su edad y su condición. Fue un consuelo verlos caminar con la cabeza un poco más alta. Una escena que no olvidaré. Una tarde, cuando el sol caía rosado sobre las tejas, don Ernesto se sentó en la puerta con la taza de café entre manos. Miró la calle y en voz baja me dijo: «Has hecho lo correcto». No fue una frase grandilocuente, fue la confirmación de que la justicia social que habíamos buscado no solo había reparado nuestras cuentas, sino que había restituido algo del afecto perdido. Mis padres no dejaron de sentir la herida, pero volvieron a ser vistos de otra manera. Eso, para mí, tuvo un peso enorme. Con el tiempo se produjo algo que yo no esperaba, una pequeña transformación en la familia de él. No hablo de un milagro masivo ni de una conversión instantánea, sino de gestos que indicaban que la exposición había tocado fibras que no eran solo orgullo. Mónica buscó empleo fuera del pueblo, lo que implicó cambiar de rutina y, en cierto modo, afrontar la consecuencia de sus decisiones. Doña Estela se mostró más retraída, menos dispuesta a hablar alto en la plaza. No celebro la caída social de nadie, creo en la dignidad humana, pero reconozco que la vida en comunidad exige consecuencias cuando las decisiones propias afectan a otros. Yo, por mi parte, no me convertí en una persona que justifica el pasado porque una firma lo diga. Mantengo clara mi premisa: perdonar no es olvidar ni permitir que la historia se repita. En una carta pública que leí en la delegación, dije claramente: acepto su disculpa cuando hay actos que la sostengan. No acepto la palabra como sustituto del deber. Fue una línea dura, sí, pero justa. Y esa justicia, más que una venganza, fue la semilla para que mis hijos pudieran crecer con la certeza de que su madre no se plegaría ante excusas. Hubo ocasiones de ternura inesperada. Una vez, en un cumpleaños de Clara, el hombre se limitó a dejar una tarjeta en la mesa, con palabras simples: «Lo siento por mi ausencia. Si te apetece, habla cuando quieras». No fue un gran paso, ni una absolución. Fue quizás el gesto honesto de quien empieza a comprender su falta. Clara, en su cumpleaños, abrió la tarjeta y la dejó junto a la tarta. No respondió. Eligió no alimentarlo con un diálogo que aún no estaba preparada para sostener, y su decisión fue respetada por todos. Llegó un verano donde la normalidad, esa extraña mezcla de calma y vigilancia, se instaló entre nosotros. Los fines de semana en la plaza seguían siendo los mismos, con niños corriendo y vecinos sentados en bancos. A veces, cuando miro a Mateo y a Clara juntos, veo la persistencia de la inocencia que supo habitar en ellos a pesar de las carencias. No hemos olvidado lo que pasó, pero hemos construido alrededor de eso una vida que no se define por la falta, sino por la respuesta. En cuanto a su petición de perdón pública 15 años después, tomé una decisión que quiero explicar con sinceridad. Concedí un perdón condicionado. No lo hice en una ceremonia televisada ni en un abrazo improvisado.
Lo hice en voz baja, en la intimidad de una reunión en la delegación, tras comprobar que había un compromiso real y supervisable. Le dije que lo perdonaba en la medida en que cumpliera sus responsabilidades, la contribución acordada, su presencia regulada y el reconocimiento público de lo que pasó. Le di un plazo y un plan de seguimiento. No fue un gesto de clemencia ciega, fue una estrategia para proteger a mis hijos y para limpiar la conciencia colectiva de ambigüedades. ¿Significó eso que volvimos a ser una familia en el sentido clásico? No. Significó que la convivencia se reorganizó con límites claros. Significó que mis hijos podían, si querían, construir una relación adulta con alguien que había mostrado arrepentimiento y que lo sostenía con hechos. Significó, sobre todo, que yo dejé de cargar con la responsabilidad de decidir por ellos, les devolví la posibilidad de elegir. El cierre de esta historia no es una apoteosis ni un castigo ejemplar. Es simple y llanamente la constatación de que la dignidad se recupera con medidas, con testigos, con la mirada de la comunidad y con la firmeza de quien no negocia el cutado de sus hijos. Hoy, cuando me siento al borde de la cocina y veo a Mateo ensayando una receta para el canal de la tienda y a Clara leyendo sobre derechos civiles, siento que cada factura pagada a medias es menos un coste y más una inversión de dignidad. No voy a fingir que el perdón nos ha resuelto todo. Hay heridas que cicatrizan con marcas, pero también hay días en que la herida se abre menos. Hay días en que mi corazón, que durante años estuvo encogido por el abandono, encuentra calma, porque mi familia, la de sangre y la elegida, sostiene la mesa y friega los platos juntos. Y eso es para mí la verdadera señal de que algo se recompone. La rutina compartida, la responsabilidad diaria, la risa interrumpida por una broma vieja. Hoy, cuando alguien me pregunta si le perdoné del todo, respondo con honestidad. Le perdoné lo suficiente para que pudiera demostrar con hechos que merecía ser considerado parte de nuestras vidas, pero no le devolví automáticamente el trono que había abandonado. Le exigí coherencia entre palabra y acto, y si no la hubiese ofrecido, habría mantenido la misma postura. La dignidad de mis hijos no se negocia. 15 años después de aquel abandono, la aparición de ese hombre pidiendo perdón fue un terremoto y una oportunidad. Un terremoto porque removió viejas cicatrices, una oportunidad porque nos permitió, como familia y como comunidad, decidir qué tipo de sociedad queremos ser, una que excusa o una que exige. Yo elegí la segunda, la que exige responsabilidad y ofrece perdón condicionado a actos sostenidos. Elegí también levantarme cada mañana para seguir con mis hijos, con mi trabajo y con la vida que hemos construido pese a todo. Si algo me llevo de todo esto, es que la verdad tiene una fuerza que no se agota en la indignación, sino que exige un hacer. Reunir pruebas fue duro, hacerlo frente al pueblo fue más duro todavía, pero el resultado fue que la historia dejó de ser solo mía para convertirse en una lección que, espero, ayude a otros a no normalizar la evasión de responsabilidades. Hoy, mientras te digo esto, los gemellos son jóvenes que se plantan en el mundo con autonomía y corazón. Federico, mi hermano, es alguien que aprendió a tomar la responsabilidad por sus silencios, y que aprendió que la redención no es un acto único, sino una costumbre sostenida. Mis padres caminan con más serenidad, y yo, que alguna vez me acosté con la certeza del abandono, ahora duermo sabiendo que hemos hecho lo posible para que la dignidad vuelva a nuestro hogar. La última imagen que te dejo es simple, una mesa larga en la que cabe la gente que nos quiere, sin falsas reconciliaciones pero con espacios para la verdad. En un rincón está la carta que meses después el hombre dejó con palabras sinceras. No es el centro del salón, es un testimonio más, y junto a la mesa están mis hijos, que ríen y discuten sobre quién lava los platos. Ese cotidiano pequeño es el triunfo más grande, que la vida continúe, y que a pesar de las sombras, haya luz suficiente para ver el esfuerzo de cada día. Me gustaría saber qué harías tú en mi lugar. ¿Concederías el perdón condicional? ¿Rechazarías cualquier acercamiento? Cuéntamelo en los comentarios. Dime desde qué ciudad me escuchas. Y comparte este relato si crees que puede ayudar a alguien que esté luchando por la dignidad en su familia. Suscríbete si quieres escuchar más historias reales, con giros intensos y lecciones que se aprenden con el trabajo de cada día. Gracias por quedarte hasta aquí. Tu compañía ha sido parte de mi reconocimiento público.